Pues Dios les bendiga, hermanos, una vez más. Dios me ha dado el privilegio de predicar su palabra. Para mí es una rica bendición y una grande oportunidad poder exponer la palabra a ustedes, al pueblo y a todos aquellos que la van a escuchar, porque sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo sé que la palabra nos va a quebrantar, la palabra nos va a exhortar, la palabra nos va a bendecir, la palabra nos va a animar, nos va a fortalecer, nos va a guiar y nos va a dar descanso, hermanos, porque Jesús dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. En esta hora quiero llevarlo al libro de Jueces, capítulo 10. Quiero dar una historia acerca de un hombre llamado Jefté. Es la primera vez en toda mi vida que voy a predicar esta palabra y me gusta la historia de Jefté porque sí la he leído en diferentes ocasiones y me gozo ver este personaje valeroso, este personaje valiente, un personaje ilustre, un juez que Dios levantó en el pueblo de Israel en los tiempos de aflicción, en los tiempos de angustia. Y sabemos que a través de este hombre Dios le dio una gran victoria al pueblo de Israel y pudo vencer a sus enemigos. Así como Jefté lo hizo, pues Dios te va a dar la victoria también a ti en esta hora. Cree en el nombre de Jesús y vas a poder vencer a sus enemigos, a los enemigos que es el miedo, el temor, la incertidumbre, la desconfianza. Y Dios te va a dar un espíritu de poder, un espíritu de guerrero, un espíritu valiente, porque Dios no te da un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. En esta hora vamos a entrar a la palabra, vamos a ir a Jueces capítulo 10, versículo 6, el igual versículo de 6 al 9, para irnos enlazando, introduciéndonos a la historia de este gran personaje llamado Jefté. La palabra del Señor dice en el capítulo 10, versículo 6: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astoret, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá, contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Dios y Padre, te doy gracias por tus ricas bendiciones, Señor. Tu palabra, Señor, ha sido leída, va a ser expuesta al pueblo, Señor Jesucristo. Te pido que unjas mis labios, Señor, dame sabiduría, dame gracia, para que sea una palabra fresca, una palabra de bendición para mis hermanos, Señor, y para todos mis amigos, Señor, y personas que me van a escuchar por primera vez. Yo lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. Aquí vemos, hermanos, que Israel dice que en el capítulo 6, 10:6 dice que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot. No solamente sirvieron a unos dioses, sino sirvieron a muchos dioses. La clásica, hermano, del pueblo de Israel, que siempre Dios le levantaba un juez. Ya le había levantado a Gedeón en el capítulo 6 y vemos que Gedeón le dio una gran victoria. Pero ¿qué pasaba? Moría el juez y otra vez el pueblo se volvía a quebrantar, volvía a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y quiero llevarlos al capítulo 2 de Jueces, y dice que en la palabra del Señor dice, capítulo 2, versículo 16: y Jehová levantó jueces que lo libraban de manos de los que lo despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, los cuales adoraron y se apartaron pronto del camino en el que tuvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Dice, de Jehová, ellos no hicieron así. Cuando Jehová los levantaba un juez, Jehová estaba con el juez y lo libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y los afligían. Dice que Dios, a pesar de que el pueblo le daba la espalda, a pesar de que el pueblo ya dejaba a Dios, dice que todavía en la misericordia de Dios, Dios le levantaba jueces para que lo libraran de aquellos que los oprimían. Y vamos a ver más adelante en estos versículos el tema, hermano, de esta tarde, de esta predicación que se va a llevar a cabo. Se llama Piensa antes de hablar. Se llama el tema Piensa antes de hablar.
¿Por qué? Porque muchas veces no pensamos lo que decimos y quedamos atados a la palabra de nuestra propia boca. Porque dice, ¿por qué Israel le daba la espalda a Dios si Dios lo libertaba de todos sus enemigos? Pero ¿por qué causa? ¿Por qué motivo? ¿Por qué circunstancias? El pueblo era malagradecido con Dios y el pueblo siempre constantemente le daba la espalda a Dios continuamente, aunque Dios los libraba, aunque Dios los ayudaba, aunque Dios los fortalecía. Dios les daba tranquilidad, Dios les daba descanso. El pueblo no estaba contento con Dios. No sé qué tenía el pueblo que siempre le daba la espalda a Dios consultando a otros dioses fuera de Dios, y eso ocasionaba la ira del santo, ocasionaba la ira de Dios. Entonces vemos que por esta causa Dios los entregó en manos de los filisteos y de los hijos de Amón por 18 años. Imagínense, 18 años de aflicción, 18 años de afrenta, 18 años de intranquilidad. Y al final de cuentas siempre ellos clamaban a Dios, siempre ellos buscaban a Dios de una manera equivocada, hermanos. ¿Por qué equivocada? Porque ellos buscaban a Dios, pero no querían despojarse de la idolatría, de la hechicería, de la abominación que a Dios no le agradaba. Ellos querían servir a Dios y querían servir a los Baales, querían servir a los dioses en los cuales Dios les dijo que no se contaminaran, que no los sirvieran a esos dioses, que solamente sirvieran a Jehová su Dios, porque Jehová, oye Israel, Jehová tu Dios uno es. El pueblo de Israel tiene que ser monoteísta, solamente servir al Dios verdadero, servir al Dios que se le había presentado a Abraham, Isaac y a Jacob. Ese era el Dios que ellos tenían que servir, ese era el Dios que ellos tenían que adorar, tenían que serle fiel, porque estaban las promesas. Dios, todas las promesas que le dio a los hijos de Israel, que los iba a llevar a una tierra y los iba a introducir a la tierra que fluía leche y miel, Dios lo había cumplido. Ellos ya estaban en la tierra prometida, estaban gozando de las bendiciones. Aun cuando llegan Josué, cuando llega a Gilgal, antes de cruzar el río del Jordán, antes de llegar a la tierra prometida, antes de conquistar Jericó, dice que ellos estaban en el Jordán, y ahí en ese lugar Dios le dio una grande bendición a ellos de poder cruzar el Jordán como por tierra seca, de poder, de poder todavía disfrutar todavía el maná en Gilgal, hasta que la tierra ya cuando ellos probaron la tierra, los primeros frutos de la tierra, dice que dejó de llover el maná. Entonces vemos que también ellos tuvieron que circuncidarse porque eran como una cosa inmunda para Dios. Se circuncidaron, se purificaron, y fue la manera que ellos pudieron conquistar y llegar a la tierra que Dios les había prometido a sus padres. Aunque Moisés no vio la tierra, aunque Moisés no la pudo disfrutar, pero la pudo ver. Dios le dio el privilegio de ver la tierra, de contemplarla, y de decir, ¿sabes qué? Esta tierra yo se la juré a Abraham, Isaac y a Jacob, y que se la voy a dar a mi descendencia. Y Moisés la contempló, Moisés la vio, y Moisés murió, pero sin haberla recibido. Y lo recibieron los hijos, los cuales él había ido a sacarlos de Egipto. Entonces vemos aquí que el problema que tenían aquí los amonitas contra el pueblo de Israel era por causa de las tierras que Dios les había dado, de la tierra de Amón, de los amonitas, de todas esas tierras que Dios les había quitado, las que estaban antes de cruzar el Jordán, que el pueblo de Israel había anhelado, que había querido, y que dijeron que eran tierras de ganados, y ellos la deseaban. Y Dios se la dio. ¿Por qué se la dio Dios? Vamos a ver el motivo. ¿Por qué Dios le dio esa tierra a los hijos de Israel cuando ellos no la deseaban, esa tierra? Ellos no la querían. Pero lo que Dios te da, hermano, tómalo en posesión. Lo que Dios te da, agárralo, valora esas bendiciones que Dios te da. Si alguien quiere esas bendiciones, tú luchas por esas bendiciones que Dios te da. Y vemos aquí de que este hombre se va a levantar y va a defender esa causa, va a defender esa bendición que Dios le había dado. Y vemos aquí, Dios los entregó en manos de los filisteos por 18 años. Era algo tremendo, algo difícil. Dice, por esta causa Dios los entregó en manos de los filisteos y los hijos de Amón por 18 años. Por ese pecado de apostasía, Dios estaba dispuesto a no librarlos del mano de los enemigos. Ellos clamaron a Dios y Dios no los escuchó. Qué tremendo. ¿Por qué no los escuchó Dios? ¿Por qué? Porque ellos seguían pecando, ellos todavía seguían adorando a dioses ajenos, ellos todavía se humillaban, le habían hecho sacrificio, altares a Astarot, le habían hecho sacrificio a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de Amón, a Quemos, y todos esos dioses que eran la abominación a Dios, y lo adoraban y le pedían como si fuera Jehová su Dios. Y ellos, ¿qué hicieron? Cuando Dios les dijo que no los iba a libertar de la mano de los enemigos, que Dios no los iba a ayudar, no los iba a librar,
Ellos se humillaron a Dios, y la palabra dice que si mi pueblo se humilla, en el cual mi nombre es invocado, oran y se convierten en sus malos caminos, pues Dios los iba a escuchar. Porque si algo Dios siempre Dios ha hecho es cumplir su palabra. Dios siempre cumple sus promesas. Si tú te humillas a Dios, si tú de verdad te quebrantas delante de Dios, Dios te escucha, porque un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Aquí vemos que el pueblo sí se humilló, el pueblo se apartó de la idolatría, el pueblo ya hizo a un lado todo, quebrantó los altares, quebrantó todo, destruyó todo, y fue la única manera. Dice en el versículo 14, andad y clamar a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libre en este día. Y quedaron de entre sí sus dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de ellos. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad. Aquí vemos de que ellos sí se apartaron, ellos sí hicieron la voluntad del Señor, y fue la única manera de que Dios escuchó su clamor. Y lo que dice que Jehová, fíjese lo que me llama la atención, dice, y sirvieron a Jehová, él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Imagínate la aflicción que Dios sentía, porque amaba a Israel, era la niña de sus ojos. Dios quería que ese pueblo fuera un pueblo próspero, fuera un pueblo bendecido, fuera un pueblo, fuera la nación que fluye leche y miel, la nación que adoraba a su nombre, que vieran cómo Dios lo estaba bendiciendo, cómo Él lo estaba prosperando, cómo Dios había cumplido sus promesas en ellos, y que ellos eran ejemplo para todas las naciones del mundo. Y vemos aquí de que había un hombre valeroso. En el capítulo 11, Jefté Galanita era forzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galad. Dice que Jefté era hijo de una mujer ramera, pero tenía unos valores, unas cosas maravillosas, que era un hombre valeroso y era un hombre esforzado, igual que Gedeón, varón esforzado y valiente. Pero tenía un problema este hombre. ¿Cuál problema era? Que era hijo de una mujer ramera. Y dice que cuando la esposa de Galá le dio hijos, los hijos crecieron juntamente con Jefté y lo desecharon. Aquí en el versículo dice: pero la mujer de Galá le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciendo: no heredarás en casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos. ¿Y qué creen que pasó? Se fue, dice que este hombre se fue a una ciudad que se llamaba Tob, a la ciudad de Tob, y se encontraron con él hombres ociosos que anduvieron con él. Entonces vemos que Jefté tuvo otra familia, lo cogieron hombres que andaban mal, hombres ociosos, quizás hombres borrachos, quizás hombres rateros, quizás hombres delincuentes, quizás hombres drogadictos. No sé qué tipo de mañas tenían estos hombres. ¿Qué podía aprender Jefté con ellos? Pero más sin embargo, Jefté tenía valores, a pesar de que no se crió con su padre, a pesar de que Jefté no vivió en la casa de su papá. Él tenía algo en su corazón, él amaba a Dios, él conocía a Dios, y eso le ayudó para salir adelante a Jefté. Y vemos que Jefté cuando se va triste de la casa de sus hermanos, porque sus hermanos lo rechazaron. Pero más sin embargo, alguien no lo rechazó, y fue algo más grande para él, que Dios no lo rechazó, sino que le dio una ciudad con fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Vemos que en muchas situaciones hay familias que quizá hay hijos fuera del matrimonio, que sus hermanos no lo ven bien, son rechazados, no los quieren, pero más sin embargo Dios te ama. Así como tú eres, Dios te ama, porque tú no eres culpable de esas situaciones que tu padre o tu madre hicieron, de esas malas decisiones que tomaron. Tú te has hecho la imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te hizo a su imagen, y eso debes estar contento de que Dios tiene misericordia de ti y que tiene grandes planes para tu vida, así como Jefté entró en los planes divinos de parte de Dios. Pero las cosas no iban, dice que las cosas no iban bien en Israel. ¿Por qué no iban bien? Aconteció, dice en el tiempo, que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galá fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob, y dijeron a Jefté: ven y será nuestro jefe para que peleemos. Y imagínate, para que peleemos con los hijos de Amón. Y Jefté le dice: ¿acaso ustedes no me corrieron? Le dijo los ancianos: no me desecharon. Los ancianos también estuvieron de acuerdo para que a Jefté lo corrieran, lo sacaran de sus entornos, lo sacaran de su familia, de que perdiera ese amor de padre que él tenía como un hijo, deseaba tener un padre. Él lo corrieron, lo desecharon.
Pero en el momento de la guerra se dieron cuenta de que Jefté tenía cualidades de un guerrero, tenía cualidades para ser un caudillo, para ser jefe de ellos, y van con él a buscarlo. Pero le hacen una propuesta que Jefté pues no podía rechazar, en otras palabras. Le dice: si tú vienes con nosotros, si tú peleas contra Amón y lo vences, si tú le ganas, tú vas a ser nuestro jefe y caudillo. Entonces, Jefté nunca tuvo un espíritu de derrotado. Jefté siempre tuvo un espíritu superior, tuvo un espíritu de victoria. Hay gente que todavía no emprende una batalla y ya está pensando en las derrotas. Aún en los negocios: oye, voy a vender tamales, y si me va mal, y si quebro, y si trueno, y ya no vendió tamales. Igual, voy a una carreta de tacos, y si me va mal, y si al último compro toda la carreta y compro todo, y me va mal y pierdo, pues se me va a quedar todo ahí, y ni vendió tacos. Entonces hay gente que es derrotada aún antes de hacer las cosas. Jefté nunca pensó en la derrota, siempre pensó en la victoria. Y nosotros como cristianos de Dios somos más que vencedores. No debemos de pensar en las derrotas, no debemos de pensar en los fracasos. Debemos de pensar en las cosas que el Señor nos ha mandado a hacer. Que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús por aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Nosotros no tenemos que hacer el trabajo ya lo hizo el Señor. Si crees, le dirás al sicómoro: échate la mar y se echaría. Entonces tenemos que tener una fe como el grano de un grano de mostaza. Eso es lo que el Señor nos pide como requisito, tener esa fe, esa confianza que todo lo que vamos a hacer va a ser un éxito. Aún desde antes de empezar, desde el momento que tú empiezas a moler en el molino la masa para hacer los tamales, de ese momento tú ya estás declarando que vas a vender en abundancia, que Dios te va a ir, que te va a ir bien. Y dices: tú sabes que te estoy vendiendo quizás en una hielerita, pero ahorita voy a vender en un carro, ahorita voy a tener mi negocio en la esquina, voy a poner el rey del tamal o qué sé yo, ¿verdad? Pero bendiciones que Dios te va a dar, y piensa en las bendiciones que vienen a futuro si le crees a Dios. Pero se acordaron, dice, pero Jefté nunca se acordó tampoco del rechazo que tuvieron sus hermanos, tampoco. Sí les dijo, pero no guardó rencor en su corazón, hermano. Qué tremendo realmente nosotros, que no guardemos resentimiento, que no guardemos rencores hacia nuestro hermano, hacia nuestro prójimo, que nunca le decimos mal a nadie. Hay que desearle bendición. Él se preocupaba también por su pueblo, crea que no. Que Jefté sabía que su pueblo estaba siendo esclavizado por 18 años, ya no sentían sino lo tupido que estaban viviendo también ellos, y ocupaban un descanso, y él sabía que él podía ayudarlo, sabía que Dios estaba con él. Y le hace una palabra bien importante que Jefté me llama a mí la atención. Y Jefté dijo a los ancianos, en el versículo 9, Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Imagínense, él sabía que Dios le iba a dar la victoria. Y Jefté hace una cosa, termina como héroe de la fe, termina como un héroe. Dice en capítulo 11 de Hebreos: tiempo me faltaría para hablar de Jefté, de Sansón, de Barak, de Sansón, así como los profetas de Jefté. Jefté terminó como un héroe de la fe por lo que él hizo. Y su nombre quedó sellado en la palabra del Señor. No solamente lo vemos en el libro de Jueces, sino también lo podemos ver en Hebreos, en el Nuevo Testamento. Aparece también el nombre de Jefté. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios, creyó en las promesas de Dios. Le creyó a aquel que lo había prometido. Le creyó al Señor de la mies, al Señor de la gloria, que le iba a dar esa grande victoria. Y dice en el versículo 9: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí. Él nunca pensó en una derrota, él nunca pensó en un fracaso, él nunca pensó que iba a perder la batalla. Él sabía que iba a ganar, que ya la victoria ya estaba en sus manos, que al momento de que fueron con él es porque ya la victoria Dios se lo había dado, Dios puso en su corazón no un espíritu de cobardía, sino un poder de amor y dominio propio. Y vemos aquí también en el versículo 11 me llama también la atención. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad al pueblo y lo eligió por su caudillo y jefe. Y dice, y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová. Puso a Jehová en primer lugar. Hizo una oración Jefté. Puso a Dios en primer lugar, y eso se agrada a Dios. Que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Entonces Jefté lo puso delante del Señor, esa situación,
ese conflicto, esa guerra, que Dios le diera sabiduría, cómo enfrentarla y cómo llevarla a cabo y cómo poderla conquistar, porque no era fácil pelear contra los hijos de Amón. Eran guerreros, eran ya un ejército preparado, listo para la batalla. Gedeón tenía en su pueblo, estaba en Galaad, y mandó convocar también a los pueblos de Israel, pero muchos, a veces, iglesia, no nos unimos a la situación o al problema. Cuando los hermanos estamos pasando por situaciones, dice Pedro que todas las aflicciones que tenemos nosotros están pasando nuestros hermanos en todo el mundo. Esto que estamos pasando ahorita no solamente está pasando en México, todo el mundo. Ahí se cumple la palabra del Señor. Miren, los problemas que tenemos nosotros, problemas con los hijos, problemas con la esposa, problemas con el marido, problemas en el trabajo, en las escuelas, en todos los problemas que tengamos, en todo el mundo estamos pasando por las mismas situaciones, desempleo en todas partes, la hambruna está en todas partes, no solamente en México, en todas partes del mundo tenemos situaciones difíciles que enfrentar. Aquí vemos que este problema que estaba pasando el pueblo de Israel, hasta un Gedeón la estaba llevando, todos la llevaban ese problema. ¿Por qué? Porque eran israelitas y la traían contra los de Israel, contra el pueblo, contra la nación que Dios había levantado. Entonces Jefté buscó una manera diplomática de cómo salir adelante, una manera de no ir a la guerra, de no ir a los misiles, de no ir a las metralletas, de no ir al armamento bélico. Él quería arreglar las cosas de una manera diplomática, a través de la palabra, de poner, saber qué es lo que quieren, cuál es el problema, las causas, la situación por la cual está esta situación, este problema que estamos viviendo. Entonces vemos que él les manda, dice que envió un mensajero al rey de los amonitas y diciendo: ¿qué tienes tú conmigo, que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? Y el rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté: por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto desde Amón hasta Jabón y el Jordán, ahora pues devuélvela en paz. Mira, Jefté le mandó un mensajero: ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu causa? La causa por la cual estoy haciendo guerra contra mí. Y quería que le regresaran las tierras que el pueblo de Israel había habitado, que Dios le había dado. Ya tenían 300 años viviendo en ella y querían esa tierra ahora de vuelta. Qué tremendo. ¿Por qué no la pelearon antes? Dice: ¿por qué antes no pelearon esa tierra? Ahora que tenemos 300 años en ella, ahora están peleando y queremos que se la devolvamos. Y muchas veces pasa en situaciones así, aún en familias. Hay gente que tiene una propiedad, tiene algo, y muchas veces esa propiedad se la vende su pariente a su hermano, qué sé yo, y siempre se acuerdan: no, mi papá te la malbarató la herencia, te la dio bien barata, casi te la regaló, qué abusivo. Y se acuerdan de generación en generación, y siempre hay pleito por ese lote, hermano. Ese lote queda encantado, queda como maldecido, hermano. Pero una cosa bien importante, cuando Dios te da algo, hermano, a ti, venga de cualquier vínculo que venga, si Dios te lo da, hermano, tú bendícelo. Tú, ponlo en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor te lo ha dado, y lo que te ha dado el Señor, hermano, es duradero. Lo que te da el Señor es permanente. Y vemos que este hombre llamado Jefté no dijo: está bien, te vamos a regresar la tierra porque son tuyas, ya para no tener guerra. Y no, al contrario, fíjense lo que le contesta, lo que le contesta Gedeón. Y le dice que, pero Jehová de Israel dice, así que lo que Jehová Dios de Israel desposeyó del amorreo delante de su pueblo. En el versículo 23 dice: se apoderaron también de todo el territorio del amorreo, desde Armón hasta Jabón, y desde el desierto hasta el Jordán. Así que lo que Jehová Dios de Israel desposeyó del amorreo delante de su pueblo Israel, pretendes tú apoderarte de él. Lo que te hiciere poseer Quemos tu Dios, no lo poseerías tú. Así todo lo que se poseyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, lo poseeremos. Imagínense, dice lo que su Dios se le da cuando iban a la batalla y ellos vencían a los enemigos. Ellos se agarraban el botín, las tierras, y todo era para ellos. Ahora lo que Dios le dio, no le iban a tomar los israelitas, no le iban a tomar de ellos, porque Dios se los había dado. Pero algo bien importante en el versículo 17 dice: entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo: yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Fíjate lo que le manda a decir que primeramente le mandó mensajeros por medio de Moisés que lo dejaran pasar por la tierra de Edom, pero no quisieron los de Edom. Entonces envió mensajeros a la tierra de Edom y no quisieron, ¿cómo se le llama?, darles lugar, ni tampoco los de Moab quisieron darle permiso para que pasaran, y empezaron a rodear la tierra desde Cades Barnea. Dice, empezaron ellos a caminar, y ¿qué pasó?
se levantó el pueblo de amonitas, los amonitas. Ellos no estaban en el plan quitarle la tierra, no estaban en el plan de ellos quitarle y poseer esa tierra, pero más sin embargo ellos hicieron guerra contra los hijos de Israel. ¿Y qué pasó? Dice que Dios le dio la victoria al pueblo de Israel. No solamente le dio la victoria, sino que también agarraron esas tierras que ellos tenían. Aunque esas tierras le pertenecían a los de Moab, a los de Edom, pero no estaban habitadas, todavía ellos no las poseían, ellos todavía no vivían en esa tierra, en tierras que estaban ahí todavía, aunque eran parte de ellos, pero ellos todavía no eran tierras que estaban, no eran ciudades, eran tierras nomás, pero todavía no había fundamento en ellas, y ellos la tomaron y Dios se la entregó a ellos, el Dios del cielo, y ellos la estaban poseyendo. Ahora ellos se la querían quitar. Pero vemos en el versículo 24, más el rey de los hijos de Amón no atendió las razones de Jefté que él envió. Entonces Jefté le dijo que él no quería pleito, que él no quería guerra, que él quería tranquilidad, que se calmaran y hacer las cosas bien. Pero el rey no lo escuchó, sino que se levantó en guerra contra los hijos de Israel, y Jefté no le quedó otra alternativa más que levantarse en armas. Se tuvo que levantar en armas, y dice que vino el Espíritu de Dios, dice, vino el Espíritu de Jehová, vino sobre Jefté y pasó Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón, y Jefté hizo voto a Jehová diciendo. Qué tremendo, cuando Jefté, ya el Espíritu de Dios vino sobre Jefté, y Jefté ya estaba fortalecido, estaba listo para la batalla. Empezó a llamar también a sus hermanos, a los de Efraín también los llamó, pero los de Efraín no quisieron venir a la guerra, sino que lo dejaron solo y abandonado por el muchacho, ya peleando contra los amonitas. Pero Dios estaba con él, ya estaba la victoria asegurada de que Dios iba a vencer a sus enemigos los amonitas. Y Jefté hace una promesa a Dios, hace un voto a Dios, y le dice en el versículo 30, y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Aquí vemos que este hombre habló, pero no sabía las consecuencias que iban a venir más adelante, que iba a acontecer a través de esa promesa, de ese juramento, de ese voto que él le había hecho a Dios. Y vemos una de las cosas más importantes ahorita, qué tipo de voto le hizo Dios, porque se creía, según los historiadores, dicen que en los tiempos de Israel también las casas que tenían eran de 2 pisos. Significa que en la parte de abajo tenían ellos ovejas, vacas, tenían ganado, tenían ovejas para poder sacrificar a Dios, y ellos vienen en la parte de arriba. Entonces se cree que probablemente por eso Jefté dijo esa promesa, le dio esa promesa, dijo, cualquier animalito que salga, o cualquier animal, yo se lo ofreceré en sacrificio a Jehová, yo se lo voy a entregar a Dios, porque sabemos que dice en el capítulo de Deuteronomio, capítulo 18 de Deuteronomios, viene 18:9, dice, cuando entras dice en el versículo 10, pero en 18:10, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto será delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agorero y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Pero dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija, ¿por qué? Por el fuego. Significa que no haga sacrificio humano. Dios no permite sacrificio humano, y vemos el caso de Abraham. Dios que le dijo, sacrifícame tu hijo Isaac en el lugar que yo te diré, y Dios le mostró el monte. Dice que faltaban 3 días para llegar a aquel lugar, y va con la antorcha encendida, con la leña, y su hijo le dice, papá, dice, llevas la leña, llevas la cosa más, la antorcha encendida, llevas el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham le dice, Dios proveerá para su sacrificio. Y cuando ya estaba allá, hermano, lo ató de pies y manos. Ya cuando le iba a degollar, le dijo, detente, Abraham, porque ya he visto tu corazón, que no lo seas a tu hijo. Y dice que en sentido figurado lo volvió a recibir. Y dice, allá está con un animalito, está en una zarza, está con trabado de sus cuernos, ese me lo vas a sacrificar en lugar de tu hijo. Hubo un sacrificio, pero no fue Isaac. ¿Por qué? Porque Dios no permite sacrificio humano. Entonces vemos aquí que él hizo esa promesa, que él quedó ligado en la palabra. Dice que
quedó ligado en la palabra de su propia boca y él tenía que cumplir. ¿Por qué? Porque Jefté era un hombre devoto, Jefté era un hombre de valores, un hombre de palabra, un hombre que conocía a Jehová, un hombre que sabía quién era Dios. Y vemos aquí que Jehová le dio una gran victoria. Dice, deberá recibirme la victoria. Dice, cualquiera que dice, fíjate lo que dice, y Jefté hizo voto Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Orer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de la viña los derrotó con muy gran estruego. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Dios le dio una gran victoria, así como él estaba en su corazón hacerlo, como él tenía ese espíritu de victoria que había en él y sabía que Dios le iba a dar la gran victoria. Él hizo esa promesa delante de Dios, y vemos de que Dios le dio la bendición, que Dios hizo un gran estrago en 20 ciudades. Los amonitas los derrotó, los acabó, los eliminó, los fulminó, y fue una gran victoria. Todos gritaban, viva Jehová, viva Jefté, y todos bien contentos, alegres. El corazón de Jefté, ver la mano de Dios en su vida, cómo se movía de una manera poderosa, de una manera especial. Era momento de regocijo, era momento de fiesta, era momento de aventar cohetes, hermano, era momento de muchas cosas. Y vemos aquí que Jefté estaba bien contento, bien alegre, pero llega un acontecimiento en la vida de este varón, llega algo que quebrantó su vida, quebrantó su corazón, y él no hallaba ni qué hacer. Y dice que entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su única hija, y no tenía fuera de ello hijo ni hija. Imagínense nomás de ver ese cuadro que Jefté vio, de ver a su hija que salía con panderos, con arpas, danzando, saltando, regocijándose, porque su padre había vuelto en paz de la batalla. Su padre estaba con vida, su padre había llegado vencedor, y ella estaba contenta para recibir a su papá, pero su padre, cuando la vio, no sintió lo mismo, sintió algo diferente. Imagínense, iglesia, imagínense la situación de Jefté, de ver a su única hija que no tenía hijo ni hija, y ver que salió a recibirle, pues quebrantó su corazón, quebrantó su vida, dice aquí. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor. La victoria se volvió en dolor, la victoria se volvió triste para Jefté. Pero siempre Dios tiene algo maravilloso en nuestra vida. Y dice que él le dijo a su hija, mi hija, yo le di una promesa a Jehová, que si él me daba la victoria contra los hijos de Amón, yo los derrotaba. El primero que saliera a recibirme, yo lo ofrecería en sacrificio a Jehová. Y la hija le dijo, padre, haz como has dicho, solamente déjame llorar mi virginidad por 2 meses, ir por las cavernas, por las cuevas, por los montes, por allá, con mis amigas, y yo vendré y me ofreceré a Jehová, yo le serviré a Jehová, yo haré lo que tú dijiste. ¿Por qué? Porque tú dices tu palabra, yo voy a respaldar tu palabra. Dice en el libro de la ley, no recuerdo en qué cita, pero viene que cuando una mujer daba promesa a Dios y hacía un juramento, y dice que el esposo callaba, la mujer podía hacer ese voto y cumplir lo que le había prometido a Dios. Pero si su esposo no la dejaba hacer el voto que ella había dado, dice que ella no le iba a contar por pecado, porque ella, el culpable era el esposo, que el esposo no la había dejado cumplir ese voto. Y también si una hija o un hijo, también ellos decían que querían hacer un voto, y su padre o su madre no dejaban que cumpliera ese voto, su padre dice que no lo podía cumplir. ¿Por qué? Pero cuando su padre callaba y dejaban que ellos cumplieran ese voto, entonces sí se podía cumplir, como en el caso del Cana y el caso de Ana y del Cana. ¿Qué pasó? Dice que Ana le dijo, Señor, si me das un varón, navaja no pasará sobre su cabeza, y lo voy a dedicar todos los días en el templo. Y el Cana cayó. El Cana, saber las situaciones, él también cayó. ¿Y qué hizo? Y la mujer lo llevó al templo. El Cana no se opuso, sino que dejó de que Ana cumpliera la palabra que ella le había prometido a Dios. Y eso es maravilloso, de que ver que nuestros hijos también, ellos sean parte también de esas bendiciones, que sean parte de esas promesas que le hacemos a Dios para bien de nuestra vida, para bien de la casa, para que haya bendiciones a raudales, bendición grande.
Y vemos que la hija no le dijo, padre, pero ¿por qué hiciste eso? ¿Y por qué? ¿Por qué? Ahora yo tengo, ¿qué culpa tengo de que ahora yo pague los platos rotos de todas estas situaciones? El pueblo se portó mal y yo me he portado bien. ¿Y por qué? Justo por pecadores. No, al contrario, la hija le dijo, padre, haz como has dicho, hazlo. Yo quiero servir a Dios, yo quiero que esa palabra que tú has dado se cumpla, porque Dios nos ha bendecido, Dios nos ha dado, no ha hecho más que vencedores. Y la hija nunca se puso en contra de este hombre, aunque la promesa no la dio ella, la dio su padre, pero ella cumplió esa promesa. Y algo que quede bien en claro, iglesia, que Dios no permite sacrificio humano, pero hubo otro tipo de sacrificio que ella hizo en favor. Ella hizo un sacrificio. Dice que ella era una muchacha virgen, no había conocido varón y nunca conoció varón, nunca se casó esa mujer, sino que siempre estaba donde, fíjate dónde estaba. Entonces dijo, ve, y dejó, dice, y la dejó por 2 meses. Ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes, y pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueron las doceñas de Israel a endechar a la hija de Jefté galanita 4 días en el año. Entonces 4 días, 4 veces al año le iban a endechar, quizás le llevaban ropa, la abrazaban, lloraban con ella, le daban ánimo. No la dejaron sola 4 veces por año. Esta muchacha era visitada por las doncellas, por sus amigas y por sus parientes, iba y la consolaban. Qué tremendo palabra. Ella cumplió, ya no huyó, no dijo, ahora sí que ya me fui 2 meses, me tiro a perder y nadie sepa de mí, o me voy con el novio, qué sé yo, nada. Ella dijo, yo le sirvo a Jehová y yo voy a estar en el templo sirviendo a Dios, y nunca conoció varón, nunca se casó. Qué tremendo. Aquí vemos el caso de Jefté, también vemos otra valiente fue su hija. No solamente Jefté, hermano, fue valiente, sino también su hija. ¿Por qué? Porque ella también compartió esa bendición, compartió ese trofeo, compartió esa victoria que su padre había tenido, compartió ese voto, esa palabra que su padre había dado a Dios. Y por eso dice que cuando digas promesa a Dios, no tardes en cumplirlas, porque no se complace de los insensatos. Cumple lo que promete. Mejor no que prometa, sino cumpla. Mejor hay que cerrar nuestra boca y hay que pensar antes de hablar. Como es este tema, ¿cómo se llama? Piensa antes de hablar, hermanos. Muchas veces nosotros somos prontos para hablar, pero a veces se requiere guardar silencio, porque que calla otorga. Entonces mejor hay que callarnos un poco, meditar, y no sabemos qué pueda acontecer más adelante, pero sabemos que Dios tiene el control, Dios tiene la vida, Dios es grande, Dios es maravilloso. Y si queremos que Dios bendiga nuestros hogares, nuestras vidas, que Dios bendiga el lugar donde estamos, nuestro entorno, hermano, nuestra ciudad, nuestra colonia, pues tenemos que hacer la voluntad de Dios y sujetarnos a ella como el Señor lo ha establecido en su palabra. Dios te bendiga, iglesia, y que sea de mucha motivación esta predicación, esta enseñanza, esta ilustración que hemos dado, para que te goces juntamente con tu familia, juntamente con los tuyos, y que Dios te bendiga grandemente. Vamos a orar en esta hora para cerrar y reciban una grande bendición de su amigo, de su pastor, y que Dios les siga bendiciendo a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Amantísimo Dios y Padre, te doy gracias por tus ricas bendiciones. Señor, gracias por la palabra que se ha dado. Señor Jesús, bendícenos grandemente y que seamos de bendición. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Unge mis hermanos, bendícelos, guárdalos y dales palabra de vida que darles siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos, bendiciones, y ahí estamos en contacto. Dios los siga bendiciendo grandemente. Amén.